Héctor, un joven trabajador que acaba de mudarse a Madrid, llevaba meses buscando una vivienda asequible. Todos los apartamentos que había visitado parecían demasiado caros o estaban en barrios poco recomendables. Pero un día, mientras navegaba por una página de alquileres, encontró un anuncio que llamó su atención. Apartamento en alquiler en un antiguo edificio del centro, completamente renovado, precio increíblemente bajo. El anuncio no tenía más detalles, pero la foto mostraba una pequeña, pero acogedora entrada, con ventanas de madera. Curioso y escéptico a la vez, Héctor decidió contactar con el propietario. La respuesta llegó rápidamente, y el propietario, un hombre de voz suave y tono amable, le dijo que podría ver el apartamento al día siguiente. Aquel mismo día, Héctor acudió a la cita. El edificio era tan antiguo como prometía el anuncio, con una arquitectura clásica y un aire de nostalgia que le dio una sensación extraña, como si estuviera viajando al pasado. La puerta de entrada estaba decorada con una pintura de tonos cálidos que le daba una sensación de acogimiento. Entró en el edificio y mientras subía por las escaleras de madera, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a instalarse en su interior. Los pasillos eran estrechos, con lámparas que parpadeaban débilmente, y las paredes decoradas con viejas fotografías de familias que nunca había visto. Los vecinos, a pesar de que pasaban cerca, apenas lo saludaban, lo que le hizo sentir incómodo. Finalmente, llegó al apartamento. La puerta estaba cerrada, pero el propietario, que ya lo esperaba, la abrió con una llave vieja. El interior era exactamente lo que él necesitaba: espacioso, con una pequeña cocina, un salón con grandes ventanales y un dormitorio que parecía perfecto para descansar después de un largo día. El propietario le aseguró que el alquiler era tan bajo porque el edificio estaba algo alejado de la vida nocturna de la ciudad, y no muchos jóvenes se interesaban por vivir allí. «Es un vecindario tranquilo», dijo el propietario con una sonrisa en el rostro. «Aquí siempre encontrarás paz». Sin pensarlo mucho, Héctor aceptó la oferta y firmó el contrato. Estaba emocionado por mudarse. Por fin iba a tener su propio espacio. Sin embargo, una leve inquietud lo acompañaba desde el momento en que pisó el edificio. Después de instalarse en su nuevo hogar, Héctor notó algo extraño. Los vecinos, aunque siempre saludaban cortésmente, parecían evitarle. Los pocos que hablaban con él tenían una actitud distante y fría. No era hostilidad, solo una especie de indiferencia, como si no le prestaran mucha atención. Héctor decidió no darle mucha importancia a este detalle. Después de todo, lo único que quería era descansar y comenzar su nueva vida en la ciudad. Pero había algo en el ambiente del edificio que no lo dejaba tranquilo. La atmósfera pesada, las luces tenues en los pasillos y el silencio en las noches, cuando los vecinos parecían desaparecer por completo, hacían que Héctor se sintiera como si estuviera en un lugar que no debía estar. Sin embargo, al mismo tiempo, todo parecía normal. Nadie se quejaba del edificio, nadie mencionaba nada raro. Era como si fuera un lugar común, y él solo era un recién llegado. Pero Héctor no podía evitar preguntarse qué pasaba con los otros inquilinos. ¿Por qué se comportaban de esa manera? ¿Qué secretos escondía el edificio? Aquella sensación de incomodidad lo perseguiría durante las noches que seguirían. Pero no lo sabía aún. Lo peor estaba por llegar. Durante las primeras semanas en su nuevo hogar, Héctor intentaba adaptarse a su rutina diaria. A menudo, después de un largo día de trabajo, volvía al apartamento con la esperanza de descansar.
pero algo en el edificio siempre le parecía extraño. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba cada noche, especialmente cuando volvía tarde, cuando los pasillos estaban completamente vacíos y el silencio era tan denso que casi podía escucharse el latido de su propio corazón. Una noche, mientras regresaba a su apartamento alrededor de la medianoche, Héctor vio algo que le hizo detenerse en seco. En el pasillo, a poca distancia de su puerta, una figura femenina estaba de pie, inmóvil, con la espalda hacia él. Era una mujer vestida con un largo y blanco batín, tan blanco que casi brillaba bajo la tenue luz del pasillo. Héctor se quedó paralizado, con el corazón acelerado. La mujer no se movía, ni hacía ruido alguno. Parecía estar esperando algo o a alguien. Con cautela, Héctor se acercó lentamente, tratando de ver si conocía a esa persona. No había nadie más en el pasillo, y no había señales de que ella fuera una vecina. Pero algo aún más extraño le llamó la atención. La mujer no parecía notar su presencia, como si estuviera completamente ajena a él, atrapada en algún tipo de trance. Al principio pensó que tal vez era una vecina que se había quedado dormida o distraída, pero no podía entender por qué no reaccionaba ni se movía. Cuando Héctor pasó por su lado, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mujer no se giró, ni hizo ningún gesto que indicara que sabía que él estaba allí. Héctor continuó su camino, sin atreverse a mirar atrás, pero la imagen de aquella figura inerte lo perseguiría esa noche en sus pensamientos. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no había oído hablar de ella antes? Al día siguiente, Héctor preguntó a algunos vecinos si conocían a la mujer del pasillo. Sin embargo, todos respondieron lo mismo. No hay ninguna mujer en ese pasillo. Parecía que nadie sabía nada al respecto, como si la mujer nunca hubiera estado allí. Algunos vecinos, incluso, le miraban con cierta extrañeza por haber mencionado a alguien que nadie parecía recordar. A pesar de la respuesta evasiva de los vecinos, Héctor no pudo sacudirse la sensación de que algo no encajaba. Aquella mujer en el pasillo, inmóvil y extraña, se había quedado grabada en su memoria. Lo más desconcertante fue la absoluta indiferencia de los demás. ¿Era posible que todos se hubieran olvidado de ella? ¿O acaso había algo mucho más profundo que los vecinos no querían o no podían compartir? Esa misma noche, después de escuchar los ruidos familiares del edificio, Héctor decidió observar el pasillo desde su ventana. Al principio, no vio nada fuera de lo común. El edificio parecía tan silencioso como siempre. Pero justo cuando estaba a punto de apartar la vista, algo en el pasillo captó su atención. La figura de la mujer, de pie, como si lo estuviera esperando. Héctor no pudo entenderlo. ¿Era posible que se tratara de una alucinación? Tal vez el cansancio o el estrés lo estaban afectando. Pero la sensación de que algo oscuro y desconocido se escondía en las sombras de ese viejo edificio lo envolvía por completo. Y mientras la mujer seguía allí, inmóvil, Héctor sentía que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande que cualquier misterio del que hubiera oído hablar antes. Algo que, si no se resolvía pronto, lo consumiría por completo. La extraña presencia de la mujer en el pasillo no fue lo único que comenzó a inquietar a Héctor. En los días siguientes, algo aún más desconcertante sucedió. Durante varias noches seguidas, mientras intentaba conciliar el sueño, comenzó a escuchar susurros, voces que parecían venir de las paredes del apartamento. Al principio pensó que podría ser el sonido de la vieja estructura del edificio, tal vez las cañerías o el ruido de los conductos de aire, pero pronto se dio cuenta de que no era algo tan sencillo. Las voces, aunque débiles,
Eran claras. No era un murmullo distante, sino un diálogo que parecía desarrollarse justo detrás de la pared de su dormitorio. No podía entender lo que decían, pero había algo profundamente inquietante en el tono de las voces. Un ritmo lento y cadencioso, casi ceremonial, como si estuvieran recitando algo. Héctor se quedó despierto durante horas, intentando descifrar de dónde provenían esos sonidos. La casa estaba vacía, no había nadie más allí. A pesar de esto, las voces continuaron todas las noches. Una noche decidió investigar. Se levantó de la cama, con el corazón palpitante, y fue hacia la pared donde más claramente escuchaba los murmullos. Colocó la oreja contra ella, temeroso de lo que podría encontrar. Al principio no escuchó nada, solo el silencio pesado de la casa, pero después, poco a poco, las voces volvieron a manifestarse, esta vez más cerca, casi como si le susurraran al oído. El miedo lo paralizó. Lo que más lo inquietaba era que no podía reconocer el idioma en el que hablaban. No era español ni inglés, ni ningún otro idioma común que él conociera. Sonaba más bien a algo antiguo, como si las voces estuvieran recitando palabras de otro tiempo, tal vez un idioma muerto, una lengua olvidada. Sin embargo, no era solo el idioma lo que lo aterraba, sino la sensación de que esas voces no eran humanas. Algo en su tono lo hacía sentir como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera al otro lado de la pared, esperando a que él fuera el siguiente. La idea de que las voces pudieran pertenecer a los antiguos habitantes del edificio le cruzó por la mente, pero pronto desechó esa teoría. No había registros de nada extraño en el edificio, nada que sugiriera que hubiera ocurrido algo fuera de lo común en ese lugar. La propiedad parecía tranquila, quizás demasiado tranquila. Héctor recordó la actitud distante de los vecinos, la frialdad que mostraban hacia él y el misterio que rodeaba al edificio en general. Quizás, pensó, había algo en el pasado de este lugar que nadie estaba dispuesto a compartir. Decidido a descubrir la verdad, Héctor comenzó a investigar. Habló con algunos de los vecinos más antiguos del edificio, pero todos ellos lo evitaron o cambiaron de tema rápidamente cuando les mencionó las voces. Algunos incluso lo miraban con una mezcla de desconfianza y miedo, como si hablar de eso fuera algo prohibido. Sin embargo, una noche, mientras charlaba con una señora mayor que vivía en el primer piso, ella mencionó algo inquietante. El edificio tiene su propia historia, dijo con un tono bajo y temeroso. Y las paredes lo saben. Hay cosas que no se deben preguntar, joven. Las palabras de la señora no hicieron más que alimentar la creciente sensación de que Héctor estaba al borde de descubrir algo mucho más grande y aterrador. Las voces seguían resonando cada noche, y ahora él sentía que algo o alguien lo estaba observando desde las sombras. ¿Qué querían esas voces? ¿Por qué él? Cada vez más, Héctor se sentía atrapado en una red invisible, como si estuviera siendo atraído hacia algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Una tarde, mientras Héctor realizaba algunas reparaciones menores en el apartamento, decidió explorar un poco más a fondo. El edificio, aunque antiguo, estaba bien conservado, pero a medida que iba limpiando y ordenando, comenzó a descubrir detalles extraños. En un rincón del dormitorio, debajo de una vieja tabla del suelo, encontró algo que no esperaba. Un cuaderno, cubierto de polvo y con el paso del tiempo casi deshecho. Parecía un diario, un relicario olvidado de la persona que había vivido allí antes de él. Intrigado,
Héctor comenzó a leer las primeras páginas. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, describían las experiencias de un hombre que, como él, había llegado a ese apartamento en busca de paz y tranquilidad. Sin embargo, pronto las páginas del cuaderno empezaron a tornarse cada vez más desconcertantes y perturbadoras. El anterior inquilino hablaba de extrañas sensaciones, de una sensación constante de ser observado. Mencionaba ruidos extraños durante la noche, como si alguien caminara en los pasillos, y la aparición de una figura femenina vestida con un batín blanco. Héctor se detuvo en seco al leer esto. Era exactamente lo que había experimentado él mismo. A medida que pasaba las páginas, las notas del anterior inquilino se volvían más desesperadas. Comenzaba a escribir sobre la mujer, quien, según el diario, no solo se aparecía en el pasillo, sino que había comenzado a hablar con él. La mujer del pasillo no está viva, decía una de las últimas entradas. Ella está atrapada en este lugar, esperando. El hombre también mencionaba a los vecinos, a quienes parecía haberles hecho preguntas sobre la mujer, pero ninguno respondía con sinceridad. En una de las páginas, con tinta borrosa, escribió: La 7D no está vacía, está esperando. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. La frase parecía un enigma, y no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué quería decir? Está esperando. ¿Quién o qué estaba esperando en esa extraña habitación? Héctor decidió que necesitaba saber más. La conexión entre la mujer del pasillo y el número 7D parecía crucial, pero a pesar de sus esfuerzos por obtener más información de los vecinos, todos lo evitaban o respondían de manera evasiva. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, Héctor se acercó a la puerta del apartamento 7D. Estaba cerrada, como siempre, pero sentía una extraña presión en el aire, como si algo estuviera empujando desde el otro lado. Se quedó allí unos minutos, escuchando el silencio absoluto. Nada se movía, ni siquiera el viento. Era como si el edificio estuviera esperando algo. Pensó en lo que había leído en el cuaderno. La mujer, los ruidos extraños, la sensación de que algo estaba al acecho. ¿Y qué quería decir la frase «está esperando»? De repente, una ola de miedo lo invadió. Algo no estaba bien en ese apartamento, algo más oscuro de lo que él había imaginado. Estaba claro que el edificio tenía secretos, y tal vez él, al mudarse allí, había desatado una serie de eventos que no podría detener. Esa noche, por primera vez, Héctor no pudo dormir. Las voces comenzaron de nuevo, y esta vez sentía que venían directamente desde la puerta de la 7D. Se levantó y caminó hacia la puerta, con el cuaderno apretado en sus manos, y, sin saber por qué, decidió tocar la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos rozaban la fría madera. No pasó nada, pero en ese momento algo cambió en el aire. Un murmullo, casi inaudible, comenzó a formarse detrás de la puerta, como si estuviera esperando que él hiciera algo más. Los días que siguieron a su descubrimiento del cuaderno fueron cada vez más inquietantes para Héctor. La sensación de que algo extraño y siniestro se estaba desarrollando en el edificio se intensificaba. Las voces en las paredes, la mujer en el pasillo. Todo parecía conectarse de alguna manera, pero lo más perturbador de todo era el ascensor. Un detalle que, hasta entonces, Héctor había ignorado, pero que pronto empezaría a cobrar una importancia aterradora. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Héctor se encontraba en el vestíbulo del edificio, esperando el ascensor para subir a su apartamento.
Observó cómo las luces parpadeaban en el techo del pasillo y escuchó el sonido del mecanismo del ascensor desde lejos. Era la hora en que el edificio estaba en completo silencio, casi muerto, como si sus habitantes estuvieran sumidos en un sueño profundo. Cuando el ascensor llegó al primer piso, Héctor se acercó y sin pensarlo entró. A medida que las puertas se cerraban, sintió una leve sacudida y un extraño frío recorrer su cuerpo. El ascensor comenzó a ascender, pero en lugar de detenerse en el segundo o tercer piso, como siempre lo hacía, siguió subiendo sin que nadie lo pidiera. Héctor, confundido, presionó el botón de su piso, el séptimo, pero el ascensor no se detuvo. Subió y subió, sin ninguna señal de que iba a parar. Héctor miró los números de los pisos, que pasaban uno tras otro. Cuarto, quinto, sexto, y de repente la aguja llegó al séptimo piso, pero el ascensor no se detuvo ahí. Continuó subiendo. Héctor, ahora completamente nervioso, presionó todos los botones, pero el ascensor siguió su camino. ¿Qué está pasando? Swing, pensó Héctor mientras el ascensor ascendía sin control. Finalmente, cuando ya estaba comenzando a perder la esperanza de que el ascensor lo llevara a su destino, llegó al piso más alto. El ascensor se detuvo en el octavo piso, un piso que Héctor sabía que no existía, un lugar fuera del alcance del edificio, un lugar que no estaba en el plano. Fue entonces cuando las puertas se abrieron. El pasillo que se extendía ante él era oscuro, sin ventanas ni luz. No había señales de vida, y todo parecía estar en una quietud profunda. Pero algo en el aire, un extraño peso, le hizo saber que no estaba solo. Miró alrededor, y en la distancia vio una figura de pie. Era la mujer en el batín blanco. El miedo lo invadió de inmediato, y el ascensor comenzó a cerrar sus puertas, pero Héctor no pudo moverse. La figura permanecía allí, inmóvil, observándolo desde las sombras del pasillo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, mientras la mujer parecía acercarse lentamente, y en ese momento comprendió que el ascensor no era simplemente un medio para subir, sino que era una puerta a algo mucho más oscuro que el simple misterio de la mujer en el pasillo. Finalmente, el ascensor descendió de nuevo, regresando al primer piso como si nada hubiera pasado. Héctor, temblando, salió rápidamente y miró el interior del ascensor, asegurándose de que no hubiera algo más que pudiera seguirlo. Pero nada. El ascensor estaba vacío. Lo que ocurrió esa noche cambió su percepción del edificio y de lo que estaba sucediendo. El ascensor, aparentemente inofensivo, era en realidad parte de un ciclo mucho más grande, algo que conectaba el tiempo y el espacio de una forma que Héctor no podía comprender. Había algo mucho más profundo detrás de la estructura de ese edificio, algo que lo llamaba, que lo atraía hacia sus secretos. Y ahora, más que nunca, Héctor sabía que ya no había vuelta atrás. Después de la experiencia con el ascensor, Héctor ya no podía seguir ignorando la sensación de que algo mucho más oscuro se encontraba en el corazón del edificio. Las voces, la mujer, el ascensor que subía solo. Todo parecía estar conectado, pero aún había algo que no entendía. Su curiosidad y su miedo comenzaron a empujarle a tomar decisiones más arriesgadas. Si las palabras escritas en el cuaderno del anterior inquilino eran ciertas y la 7D realmente estaba esperando, Héctor necesitaba pruebas. Necesitaba saber qué sucedía realmente en esas noches oscuras. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de instalar una cámara en el pasillo. Desde su experiencia con las voces y los extraños sucesos nocturnos, Héctor sabía que algo sucedía, pero no podía comprenderlo del todo sin evidencia tangible.
decidió colocar la cámara de seguridad cerca de la puerta de la 7D, en el mismo pasillo donde había visto a la mujer en el batín blanco. La colocó de manera que pudiera grabar la puerta durante toda la noche, y así, al día siguiente, podría revisar el material y ver lo que realmente ocurría. Esa noche, después de configurar la cámara, Héctor se fue a dormir, pero no sin antes revisar una y otra vez la cámara, asegurándose de que todo estuviera bien colocado. La ansiedad lo mantenía despierto, preguntándose si lo que iba a descubrir sería algo que podría manejar. Sin embargo, se obligó a relajarse, convencido de que, si algo extraño sucedía, lo vería en las grabaciones. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue revisar el video. Al principio, nada fuera de lo común. El pasillo estaba vacío. La luz parpadeaba ocasionalmente como siempre. Pero cuando llegó a la parte de la grabación donde la cámara enfocaba la puerta de la 7D, algo extraño ocurrió. La puerta, que normalmente estaba cerrada, comenzó a moverse lentamente, como si alguien estuviera empujándola desde el otro lado. Héctor sintió un nudo en el estómago al ver esto. No había nadie allí, pero la puerta se abrió muy lentamente, sin ningún sonido, hasta quedar completamente abierta. En ese momento la cámara captó la figura de la mujer, esa misma figura que había visto tantas veces en el pasillo. Estaba de pie, en el umbral de la puerta, pero lo que Héctor vio esa vez fue diferente. La mujer no parecía humana. Su rostro era indistinguible, como si estuviera envuelto en una niebla espesa. Sus ojos no tenía ojos, solo dos profundos vacíos donde debería haber estado su mirada. La figura se quedó en silencio, inmóvil, observando algo en la oscuridad, como si estuviera esperando. Después de unos segundos, la figura comenzó a caminar hacia el pasillo, pero lo más espeluznante fue lo que ocurrió a continuación. Cuando la mujer se acercó a la cámara, la imagen comenzó a distorsionarse. La cámara parpadeó, y luego todo quedó en oscuridad por un momento. Al volver la imagen, la figura ya no estaba. La puerta de la 7D estaba nuevamente cerrada, y el pasillo volvió a estar en silencio, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, algo en el ambiente parecía haber cambiado. La sensación de opresión, de estar siendo observado, se intensificó, y Héctor sintió como si la presencia de la mujer lo estuviera persiguiendo, no solo en el pasillo, sino dentro de su propia mente. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Qué era esa mujer? ¿Por qué sus ojos estaban vacíos? ¿Y qué significaba que la puerta de la 7D se abriera sin razón alguna? Había algo que no encajaba en todo esto, y ahora Héctor estaba más cerca que nunca de descubrir un misterio mucho más profundo y aterrador de lo que había imaginado. Sin embargo, a pesar del miedo que sentía, Héctor sabía que ya no podía retroceder. Había visto lo que estaba detrás de esa puerta, y ahora su destino estaba irremediablemente ligado al misterio del edificio. La grabación, aunque inquietante, solo era una pieza más de un rompecabezas mucho más grande. Un rompecabezas que, a medida que avanzaba, se volvía cada vez más oscuro y peligroso.